para recapitular un poquito de lo que hablábamos el jueves, estamos hablando de series que las vemos como los límites de sumas infinitas. Entonces, estas sumas infinitas, a su vez, son sucesiones. Entonces, son sucesiones que se obtienen a partir de otra sucesión. Entonces, tenemos una sucesión Sn y definimos una sucesión Sn en n. Y la sucesión se puede ver de dos formas diferentes. Una es como suma, ¿verdad? O sea que Sn es la suma desde k igual 1 hasta n de a sub k. O recursivamente, cuando uno definía lo que era una sumatoria, si ustedes recuerdan, se hace por inducción. Entonces, la fórmula recursiva es que uno define S1 como A1 y puede definir Sn más 1 como el Sn, le sumo el A sub n más 1, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Nada más que son a veces dos puntos de vista que pueden servir a la hora de hacer la definición. Claro, con esta fórmula recursiva que teníamos aquí, podíamos ver que de hecho A sub n más 1 es la resta de Sn más 1 restándole Sin. ¿Okay? Ahorita recordamos una de las propiedades que vimos al final, para la cual usábamos esta resta. Entonces, las series van a tener esta forma. Serie es la suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n, que también se define como el límite de Sn cuando n va para infinito. Pero habíamos dicho que cuando uno veía esta sumatoria infinita, estábamos hablando al mismo tiempo de la sucesión y de su valor de convergencia. Entonces, cuando vemos la serie, no estamos diciendo que haya convergencia, ¿verdad? En cambio, del lado derecho, podemos mencionarlo cuando el límite existe. La serie se puede mencionar independientemente si el límite existe o no. Y plantear la pregunta, ¿converge o no converge? Bueno, una vez que converge, ¿cuáles serán sus valores? Bueno, había dos series que convergían. Dos series convergentes. O, pongámosle más bien, dos tipos de series convergentes. Entonces, el primero que habíamos visto era geométrico. Que si tenemos un valor A entre 1 y menos 1, o podemos decir simplemente el valor absoluto es menor que 1, nosotros sabemos que la serie es igual, en este caso podemos empezar en 0, a la 0, que es 1, y tenemos la sumatoria de a la n, esto nos da 1 sobre 1 menos A. Entonces la serie va a ser convergente solo en estos casos. Y también teníamos las telescópicas. Que es que a sub n es la resta de dos términos consecutivos. Y esto nos dice que al sumar hay cancelaciones. Y a sub n, básicamente se van cancelando estos términos y nos va a quedar el límite cuando n va para infinito de los b sub n, quitándole b sub 1. Y aquí de nuevo sería, pues, si este límite existe, ¿verdad? Si no existe, pues no sería convergente, ¿verdad? Sí, y la forma era viendo en ambos casos una fórmula para las sumas parciales, ¿verdad? Porque nosotros sabíamos que Sn
En el primer caso era a la n y, menos 1 sobre a menos 1. Bueno, ahí el signo está arreglado para que quede para que solo quede un negativo en lugar de que había 2 antes. Y el otro, se puede ver que la suma parcial es así como está puesto el término n más 1 de la sucesión de los b's, restando el término b sub 1. Entonces estos son tipos no solo de series que convergen, sino de que podemos calcular en sí sus valores de convergencia. Bueno, aquí digo convergen porque estoy poniendo el caso donde convergen, pero también nos da un tipo de serie que podemos ver que es divergente. Si el valor absoluto de A es mayor o igual que 1, o si la telescópica, el B sub n, no tiene límite. Bueno. Claro, igual que las sucesiones, nosotros muchas veces las empezamos en 0 o en 1, pero se puede empezar en cualquier lado, ¿verdad? Uno puede definir, podemos definir una serie donde uno pone desde n igual algún valor k hasta infinito, desde a sub n, y lo podemos definir como el límite de sumas parciales, n va para infinito, de una suma parcial, pero empezando en k. A sub k más 1, a sub n, y tomar el límite, ¿verdad? Entonces, bueno, las sucesiones usualmente las empezamos en 1, pero a fin de cuentas lo que nos interesa es un primer elemento y continuar, ¿verdad? Entonces uno siempre puede también reindexar, por ejemplo, y decir, bueno, tome b sub n, que sea el término n, y le quitamos k menos 1, así de esta forma b sub 1. Más bien al revés, queremos sumarle para que se regrese, y le sumamos k menos 1, y en este caso b sub 1 sería a sub k, por ejemplo. Y entonces así podríamos decir que la sumatoria desde n igual k hasta infinito de los a sub n es lo mismo que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de b sub n. Entonces, el inicio, igual que en sucesiones, típicamente va a ser un 1, pero es un tecnicismo que uno puede, formalmente se puede arreglar a que sea cualquier cosa, pero realmente uno puede también ver la definición. Bueno, las sumas parciales empiezan desde este valor k. Y claro, hay algunas propiedades que vienen de sucesiones. Uno puede ver, por ejemplo, que si tenemos dos series convergentes, convergen, entonces nosotros sabemos que la serie formada por la suma de los términos, n igual 1 hasta infinito, también converge, y por supuesto va a ser aditivo. Esto es lo mismo que agarrar las dos series y sumarlas. Y eso es porque son sucesiones y nosotros sabemos que el límite de sucesiones era aditivo. Pues aquí vemos, bueno, claramente las sumas parciales de esta serie de sumas es sumar las sumas parciales en cada caso. Entonces se da esa convergencia. Incluso también podemos decir que si uno multiplica por una constante, tenemos convergencia. Y por supuesto, el valor al cual converge se va a obtener usando la propiedad de que los límites son multiplicativos. Bueno, en este caso por una constante, tendríamos algo así. Bueno, propiedades que son heredadas de lo que en sí son sucesiones. Y aquí nosotros decíamos, bueno, hay dos tipos de series que nosotros podemos decir convergen.
Pero ¿qué pasa en general? En general, calcular el valor es difícil. Entonces, mencionamos que calcular el valor en general de una serie es difícil. En general, calcular el valor de una serie convergente puede ser difícil. Bueno, entonces mencionamos que en la práctica, si calcularlo es difícil, uno lo aproxima. ¿Ok? Pero la primera pregunta antes de siquiera calcular este valor es, ¿será que la serie converge? Entonces tenemos la primera pregunta. Pero la primera pregunta es ver una serie. ¿Es convergente la serie? ¿Ok? Entonces en sus sesiones, bueno, tal vez no le dedicamos tanto tiempo a esa parte de ver cuándo hay convergencia, aunque teníamos en sí el teorema de convergencia monótona, pero lo primero que podemos hacer es preguntarnos, ¿será que una serie es convergente? Vamos a ver una lista de criterios, digamos, por decirlo así, que nos van a ayudar a decidir esto. Entonces algunos criterios van a decir si hay convergencia o no hay convergencia. Y finalizando la clase anterior vimos lo que a veces se conoce como el primer criterio. Primer criterio. Entonces, lo que habíamos observado era con esta identidad de acá, no con esta de aquí, con esta de acá, que si una serie es convergente, el término general, el A sub n, va a converger a la resta de los dos términos de la sucesión, ¿verdad? Y como en la convergencia ambos términos van para el mismo, entonces estamos restando L menos L y el término general converge para cero. Si esta sumatoria es convergente, entonces límite cuando n va para infinito de A sub n es igual a cero. Entonces esto a veces se conoce como el término general. O sea, el término general va para cero. ¿Okay? Y si nosotros vamos, por ejemplo, en la serie geométrica, digamos, el término general es un a la n, ¿verdad? Entonces es una condición necesaria, es que el término general vaya para cero. Y recordemos que la exponencial, cuando el exponente es menor que 1, se multiplica tantas veces que se hace diminuto este a la n. Entonces va para cero. Y entonces aquí obtenemos lo que es el primer criterio de convergencia. Dijimos que el converso no era cierto por la serie de 1 entre n, que era parte de la guía de la semana anterior y ahorita la tocamos. Entonces, para reformular este primer criterio, en realidad el criterio nos habla un poquito diferente, ¿verdad? Aquí dice que si es convergente pasa tal cosa, pero la reformulación que uno usa en realidad lo ve como un criterio de divergencia. Dice lo siguiente: si esta sucesión no converge a cero, entonces la sumatoria o la serie desde 1 hasta infinito de A sub n diverge. Entonces el primer criterio de divergencia. Por eso, cuando trabajamos series,
en muchos casos, el término general va a ser fácil que converge a cero, porque eso es lo primero que uno usa para descartarlo. Si no fuera para cero, uno sabe, entonces no converge. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿esta serie será convergente o será divergente? Entonces, sabemos que 1 más 1 entre n a la n, esto converge a e. Entonces, en general, bueno, como está en el denominador, iría 1 entre e. Pero a fin de cuentas, lo importante es que es diferente de 0. Entonces, diverge, ¿verdad? Entonces, el primer criterio de convergencia. Entonces, muchas de las series que veamos, bueno, si no va para 0, ya sabemos que no converge. Entonces, la pregunta no está ahí, usualmente no se hace. O sea, se responde de forma más sencilla, a ver si una sucesión va para 0 o no. Lo que sucede es que muchas sucesiones van para 0, pero tenemos divergencia. Entonces, esto nos lleva a la guía de la clase anterior. Y esa es la serie armónica. La serie, esta tiene el nombre de serie armónica, definida. Bueno, aquí le podemos agregar que diverge a más infinito. Pues aquí no debería haber duda de que si estamos hablando de términos positivos y hay divergencia, va para infinito. Entonces podemos decir un poquito más, diverge a infinito. Entonces, bueno, primero, la serie armónica. Bueno, este nombre que viene aquí, si alguien sabe un poco de teoría musical, bueno, incluso la parte de serie le va a sonar familiar, tiene que ver con vibraciones de ondas. De hecho, algo de lo que los instrumentos, cuando uno toca el sonido, tiene una oscilación, una onda, y luego están los armónicos que se van siendo como fracciones de la onda original, de la longitud de la onda. Entonces uno tiene la mitad, un tercio, un cuarto, un octavo, y así va. Y entonces el nombre, pues viene de ahí, el nombre de armónico. Es un término más musical, por decirlo así. Y entonces esta serie resulta que diverge. Entonces aquí es donde la parte de serie se empieza a volver interesante, porque tenemos términos que son muy, muy pequeños, pero que si los juntamos, nos da infinito. Bueno, no importa cómo lo veamos, tal vez las dos posiciones pueden ser un poquito extrañas, ¿verdad? Teníamos un ejemplo, antes que era en la parte geométrica. Por ejemplo, tomé A igual a un medio, y empecemos en 1, porque este es un ejemplo que uno tiene de 0 a 1. Digamos que tome la serie de 1 entre 2 a la n, desde n igual a 1 hasta infinito. Y esta serie lo que dice es sumemos la mitad de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos un intervalo de longitud 1, la mitad es un medio, ¿verdad? Luego nos queda a la derecha un intervalo de un medio, la mitad es un cuarto. La mitad de un cuarto es un octavo. Y uno luego puede ir a la mitad de la mitad. Y luego la mitad. Y uno siempre puede avanzar la mitad. Entonces es un problema de, bueno, avanzamos la mitad, nunca vamos a terminar. Bueno, ahí ya está demasiado difícil. Si avanzamos la mitad, nunca vamos a terminar una cantidad finita de pasos. Sin embargo, vamos a estar cerca del número 1. Entonces, estamos haciendo una suma infinita, pero que sí nos da un número convergente. Que eso, si uno lo piensa de cierta forma, también puede ser sorprendente. O sea, sumar infinitos números y que haya convergencia. Pero aquí tenemos una serie, 1 entre n, todos los inversos de los naturales, sumamos y hay divergencia. ¿Ok? Y entonces aquí sumamos, y son cosas arbitrariamente pequeñas, porque nosotros sabemos que, y aquí es donde viene la parte del criterio, nosotros sabemos que el límite de 1 entre n
cuando n va para infinito, es igual a 0. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo mostramos que esta serie es divergente? En la guía venían dos formas de hacerlo. Me gustaría hacer las dos porque las dos tienen su interés. La primera forma era con el criterio de Cauchy. ¿Pero qué dice Cauchy para series? Entonces, en ese ejercicio, pues no solo mostraron que era divergente, sino que también tuvieron que adaptar el criterio de Cauchy para series. Entonces, nosotros tenemos las sumas parciales. Y la resta, digamos que m es mayor que n. Si nosotros consideramos la resta de Cm menos Cn, lo que vamos a tener es una suma, variando el k desde n más 1 hasta m de a sub k. Vamos a poner un poquito más explícito. Tenemos el término a sub n más 1, el término a sub n más 2, hasta el término a sub m. Y entonces Cauchy nos dice que si una sucesión es convergente, es porque las diferencias, cuando n y m son grandes, son menores que algún épsilon, ¿verdad? Y la diferencia termina siendo esta suma. Entonces el criterio de Cauchy para series nos dice que una serie es convergente si y solo si existe para todo épsilon mayor que 0, existe un n grande, tal que si n es mayor o igual que n, entonces la suma en valor absoluto de a sub n más 1 hasta sub n más 2 hasta a sub n más un valor t es menor que épsilon para cualquier t natural. T en n. ¿Okay? Y bueno, aquí sin perder generalidad uno asume que m es mayor que n, y abajo lo que estoy diciendo es para que sea más fácil, ya sabiendo que m es mayor que n, sea t la diferencia, ¿verdad? Aquí podríamos pensar que m es n más algún número, ¿verdad? Donde es por lo menos 1. Si son iguales es 0, entonces no hay nada que probar. Entonces esta suma de aquí sería menor que épsilon si sumamos los términos que hay acá. Eso es lo que nos dice el criterio de Cauchy. Para señalarlo, esto de aquí sería Sn más T menos Sn. Entonces, en valor absoluto, esta resta sería menor que epsilon. Claro, aquí estamos hablando de que si hay convergencia, esto ocurre, pero recordemos que el criterio de Cauchy era un sí, solo sí, ¿verdad? Entonces, para formalizarlo, bueno, sí, es convergente, sí y solo sí se cumple ¿qué? Entonces recordemos que el criterio de Cauchy nos dice la serie es convergente, sí, solo si esto pasa, ¿verdad? Entonces, en series, a veces tal vez nos podemos concentrar en la suma cuando n es grande, o sea, suma de términos grandes, en vez de concentrarnos en la suma desde el puro inicio. Y decir, bueno, si esto es pequeño, la serie va a ser convergente. De hecho, aquí hay una observación, es que si esta serie es convergente, entonces nosotros podemos sumar los últimos términos, podemos quitar unos términos al inicio y el resto va a seguir siendo convergente, ¿verdad? Si esto es convergente, entonces la serie empezando en cualquier valor n igual a m hasta infinito de a sub n
es convergente para cualquier M en N. ¿Sí? Y aquí, bueno, estamos diciendo un entonces, aunque no es difícil ver que eso, el converso también es cierto, ¿verdad? Si uno tiene una serie que empezando en 100 es convergente, agréguele los 100 términos que le hacen falta y va a haber convergencia. Ponlo aquí y se cumple. Lo que se cumple aquí es que si uno separa los primeros términos, n igual 1 hasta m menos 1, va a obtener, con la serie siguiente, va a obtener la serie original. Y esta era, perdón, hasta n, empezando en m. Entonces, por la definición de las sumas parciales, bueno, uno puede sumar y restarle esto al límite y va a ver lo siguiente, algo como esto. Uno puede separar los primeros términos, pero eso también nos dice lo siguiente, que ya sabiendo que hay convergencia, la sucesión de series, que ahorita sabemos que son números convergentes, entonces viéndolo como una sucesión con índice m, converge a cero. Es parecido a lo que dice aquí, tal vez formulado un poco diferente. Deme un n muy grande o un m grande, y a partir de este m, no importa cuánto sume, en valor absoluto esta suma va a ser menor que epsilon. Entonces, bueno, si nosotros sacamos la serie, ya sabiendo que es convergente, como las sumas parciales están acotadas por epsilon, la serie también está acotada por epsilon. Entonces tenemos que el valor que nos da la serie está acotado para epsilon, y esto es para cualquier epsilon. Entonces, para m grande, bueno, eso podemos hacer el m más grande, cambiando el epsilon, podemos hacer el m más grande, y eso nos dice que en sí la sucesión de series va a ir para cero. Bueno, entonces basémonos en este resultado de Cauchy que está aquí, porque íbamos a ver que la serie armónica diverge viendo que no era de Cauchy. Entonces la observación es la siguiente: n igual 1 hasta infinito no es de Cauchy, y eso implica que diverge. ¿Y cómo se ve que no es de Cauchy? La observación es que si uno toma la resta S2n y le resta Sn, lo que nos va a quedar es la suma empezando en 1 entre n más 1, 1 entre n más 2, hasta 1 entre 2n, ¿verdad? Y cada término, esa sucesión es decreciente. Como la sucesión es decreciente, el término más pequeño es el de la derecha, 1 entre 2n, ¿verdad? Cada uno de ellos es mayor que 1 entre 2n. Este también es mayor que 1 entre 2n. Y cada uno de ellos va a ser mayor que 1 entre 2n. Entonces nos va a quedar n sumandos, cada uno con el valor 1 entre 2n, que esto es un medio. Para todo n, ¿verdad? Entonces el criterio de Cauchy nos dice que si n es grande y yo le resto y yo considero una suma parcial desde n, no importa hasta cuál valor t, o sea, en este caso t sería en particular n también, pero no importa hasta dónde sume, me tiene que dar menor que un epsilon, si n es grande. Sin embargo, no importa qué tan grande sea n, no importa el valor de n, yo encuentro un t de tal forma que esta suma va a superar un medio, y eso contradice la definición de Cauchy.
Pues concluimos, Sn no es de Cauchy. Y eso nos muestra ya la divergencia. Bueno, hay un segundo criterio que nos dice que Cn no converge. Entonces, uno puede probar también que la sumatoria desde k igual 1 hasta n de 1 entre k es mayor que el logaritmo de n más 1. Aquí, que quede claro, ¿verdad? Estamos hablando del logaritmo. Cuando ponemos log y ln, estamos escribiendo lo mismo. Ambos son el logaritmo en base E. Solo que por contexto uno suele encontrar más el log en este tipo de casos. Vamos a probar que la sumatoria desde 1 hasta n de 1 sobre k es mayor que el logaritmo de n más 1. Y nosotros sabemos que este va para infinito, ¿verdad? Entonces eso nos diría que Sn también va para infinito, porque está por encima de una serie que va para infinito, de una sucesión, perdón. Estamos hablando ahorita de una sucesión que va para infinito. Y podemos probarlo con inducción. Inducción, si nosotros ponemos k igual a 1, no, perdón, n igual a 1, lo que tenemos es la suma de 1, tenemos la suma de 1 entre 1, y esto es mayor que log de 2. ¿Por qué? Porque log de 2, sabemos que log de 2 es menor que log de e, el logaritmo es creciente, y el logaritmo de e es el que vale 1. Entonces, se cumple. Pero igual no se cumple. Y en general, lo que queremos mostrar, bueno, supongamos que la sumatoria desde k igual 1 hasta n, pero entre k es mayor que el logaritmo de n más 1. Hay que probar que lo mismo pasa si ponemos un n más 1 en vez del n. Entonces ponemos aquí un n más 1. Y este de aquí se vuelve un n más 2. Bueno, esta es una suma parcial. La suma n, n más 1. Y nosotros sabemos que esto es Sn más 1 entre n. Entonces nosotros sabemos por inducción que este es mayor que el logaritmo de n más 1 entre n. Entonces, basta mostrar que esto que tenemos a la derecha va a superar el logaritmo de n más 2. Entonces basta ver que logaritmo de n más 1 entre n es mayor que el logaritmo de n más 2. No es un sí solo sí, pero es suficiente, ¿verdad? Si mostramos ya que este es mayor que el logaritmo de n más 2, estamos listos. Y este último es equivalente a ver que 1 entre n, aquí lo hice mal, perdón, este es un n más 1. Hasta aquí, estamos diciendo Sn más 1 es Sn más 1 entre n más 1, ¿verdad? Entonces, aquí reordenando, lo que basta ver es que 1 entre n más 1 es mayor que la resta del logaritmo de n más 2 menos logaritmo de n más 1. ¿Ok? Entonces vamos a proceder de varias formas diferentes, son, bueno, equivalentes.
Por ejemplo, si f de x es logaritmo de x, vean que lo que tenemos aquí es f de x, perdón, f de n más 2, restándole f de n más 1. Y bueno, aquí lo pongo como un f de x, es un paso innecesario. Pero cuando uno tenía restas de f de a menos f de b, uno muchas veces pensaba en el teorema del valor medio. Entonces el teorema del valor medio nos dice que esto es n más 2 menos n más 1 multiplicado por f' evaluado en algún valor c. Bueno, f', aquí el n más 2, n más 1, se resta y nos da 1, nos queda solo f' de c. Pero recordemos que la derivada del logaritmo es 1 entre x, ¿verdad? Este de aquí es 1 entre x, en este caso sería 1 entre c, donde c es mayor que n más 1 y menor que n más 2. Pero si c es mayor que n más 1, tenemos un denominador más grande que, 1 entre n, que n más 1, este numerito de aquí sería menor que 1 entre n más 1. Viene dado por este de aquí. Que bueno, eso es lo que queríamos probar, ¿verdad? Aunque el logaritmo es especial, ¿verdad? Uno también puede ver lo siguiente, que cuando uno tiene la resta, logaritmo de n más 2 menos logaritmo de n más 1, uno lo puede escribir como logaritmo de n más 2 sobre n más 1, que termina siendo logaritmo de 1 más 1 entre n más 1. Entonces lo que hay que probar es que el logaritmo de x, de 1 más x, es más pequeño que x. Por lo menos si x es positivo. Sí, donde x es 1 entre n más 1. Pero resulta que esto es un comportamiento general. Y uno puede usar lo que es la expansión de Taylor. No tiene que ser muy larga, puede usar el resto de Lagrange. Recordemos que este es, bueno, la primera derivada, bueno, x evaluado en 1 en 0 nos da 1, logaritmo de 1 que es 0. Entonces nos queda el siguiente término con la derivada, que es 1 entre x, y tiene la forma x sobre 1. Y podemos cortar aquí, y tenemos el resto de Lagrange, que es el negativo de la segunda derivada. Tenemos un 2 factorial, queda un 2 aquí, y tenemos un 1 más c. O bueno, a veces cuando hablamos de Taylor usualmente le ponemos el nombre teta x por x cuadrado. Pero el asunto es que este número de aquí, este es el resto de Lagrange. Pero el asunto es que estamos hablando de un número negativo, ¿verdad? Este número de aquí, no sabemos quién es teta x, pero no importa quién sea. De hecho, aquí me faltó x al cuadrado. Es 1 más teta x al cuadrado. No importa quién sea, este numerito es negativo. Entonces esto es menor que x. Okay. Bueno, a fin de cuentas, usar Taylor o no, estamos hablando de básicamente del valor medio. Aunque hay otra forma en la que uno puede probar esta desigualdad de aquí. Logaritmo de 1 más x menos x es decreciente. Y cuando hablamos de x igual a 0, esto nos da 0, ¿verdad? 0 menos 0. Y si decrece,
Quiere decir que cuando x es mayor que 0, estamos hablando de un número negativo. Y eso lo podemos verificar nuevamente cuando uno deriva. Uno entre x más 1 menos 1. Y este es menor que 0, porque 1 entre x más 1 va a ser menor que 1. Por lo menos decreciente en 0 a más infinito. Entonces eso nos dice, esto nos dice que como es en 0 es 0, quiere decir que después de 0 es negativo. Bueno, eso es un par de formas de verlo. En realidad, quiero desviarme un poquito más por este logaritmo, porque hay una propiedad interesante. Es que, bueno, aquí dijimos que el logaritmo, ya probamos la divergencia, ¿verdad? Solo viendo que era mayor que el logaritmo de n más 1, porque va para infinito. Pero esta serie es especial. El logaritmo y esta serie tienen una relación más especial. Resulta que esta serie, o esta suma, empecemos por la suma, desde k igual a 1 hasta n, de 1 entre k, es menor que si yo agarro el logaritmo de n más 1 que tenía antes y le sumo un 1. Y la prueba es básicamente idéntica. Vean que uno puede cancelar el 1. Esto es lo mismo que decir que si uno suma desde k igual 2 hasta n, 1 entre k es más pequeño que el logaritmo de n más 1. Lo que eso significa que la suma desde k igual 1 hasta n, de 1 entre k, si yo le resto logaritmo de n más 1, este es un número que es menor que 1, pero que es mayor que 0. Entonces, de momento no voy a justificar tanto esta parte. Esta serie se comporta como logaritmo de n más 1. De hecho, voy a ponerlo como logaritmo de n porque logaritmo de n más 1 y log de n se parecen mucho. Y de hecho podemos decir que esta serie es igual al logaritmo de n más una función que es acotada por una constante. Esto es una O grande de 1. Significa acotado por constante. Puede ser una constante positiva o negativa. ¿Okay? Pero va un poquito más que eso. Cuando nosotros hicimos la inducción, vean que nosotros probamos, dijimos basta ver tal cosa y la desigualdad es estricta. La desigualdad que tenemos aquí es estricta. Quiere decir que esta sucesión es decreciente. Entonces, revisando los argumentos, uno puede ver que la sucesión de sumas parciales menos logaritmo de n es decreciente. Es una sucesión monótona y acotada. Entonces aquí aparece una constante que se llama la constante de Euler. Converge a un número. Bueno, converger a un número no dice nada, pero se le conoce como la constante gamma, la constante de Euler. Nada más algo que hay que tener en cuenta para esta observación es que ustedes conocen el número E. El número E es el número de Euler.
el número gamma es la constante de Euler. Y este numerito que está aquí, no se sabe si es un número racional o irracional. Se sabe que está entre 0 y 1, se sabe que es como 0.5, o sea, está cerquilla de un medio. Pero no se sabe si es racional o irracional. La conclusión aquí es que la serie armónica diverge. En realidad, bueno, la prueba que usamos fue viendo Cauchy, pero también como dato curioso, ahorita es más que todo un dato curioso, esta serie se aproxima a la función logaritmo de n con una constante. Bueno, esta aproximación se da con una constante de diferencia. Cuando hacemos la resta obtenemos una constante o una sucesión que converge a una constante. Pero ahorita, bueno, estamos usando una serie de términos positivos. Ahorita enfoquémonos un poquito en lo que pasa con sucesiones de términos positivos. Entonces vamos a suponer sean dos sucesiones a su n, n en n, y b sub n, n en n, dos sucesiones de términos positivos. Bueno, hay una particularidad con los términos positivos. Y es el comportamiento de la serie. ¿Qué podemos decir de la sucesión de sumas parciales sabiendo que los términos en sí son positivos? Si la sucesión a sub n, n en n, tiene términos positivos, entonces la sucesión de sumas parciales es una sucesión creciente. Bueno, y también es bueno observar que los términos son positivos, ¿verdad? Cada Sn es positivo, pero eso digamos que es más directo. ¿Dónde hemos visto este comportamiento antes? Que si algo es positivo, otra cosa es creciente. Si f' es positivo, entonces f es creciente. Solo para tomarlo en cuenta. Entonces, quiere decir que a sub n y b sub n son dos sucesiones de términos, positivos, nos va a dar dos sucesiones, las de sumas parciales van a ser crecientes. Bueno, aquí vamos a poder usar un criterio de comparación. Entonces, si a sub n es menor o igual que b sub n para todo n mayor o igual que 1, y muchas veces, igual que les decían en sucesiones, en realidad, si usted me dice esto pasa no a partir de 1, sino a partir de 1000, el resultado se sigue. Pero si a sub n es menor o igual que b sub n, para todo n, y esta serie converge, entonces la otra también. Converge. El asunto está en que estamos hablando de una serie creciente, una sucesión creciente de términos positivos. Recuerden que la serie, si una sucesión es creciente y converge al supremo, ¿verdad? Entonces, la prueba de esto, ¿cómo? Digamos, llamémosle Rn, la sumatoria desde k igual 1 hasta n de b sub n es creciente. Sabemos que Rn es menor o igual que la serie, o sea, su límite. La serie es convergente, pero converge al supremo, ¿verdad? Entonces, converge al supremo de, en este caso, Rn.
el supremo de la sucesión. Y nosotros tenemos que Sn, la suma de los A sub n's, como cada término es más pequeño que un B sub n respectivo, es evidente que la suma de Cn es más pequeña que la suma Rn, ¿verdad? Que está acotada por la serie. Y la definición de convergencia nos dice que este amigo es un número real. Positivo. Es real positivo porque estamos hablando de términos positivos, pero es un real. O sea, Sn es sucesión monótona y acotada. Eso nos dice que Sn es convergente. Entonces, tenemos un criterio de comparación que nos dice, bueno, tenemos una serie de términos positivos que es más grande que la nuestra, es convergente, entonces nuestra serie converge. Entonces, tenemos un ejemplo. La sumatoria de 1 entre n más 1 al cuadrado, ¿será convergente o será divergente? Bueno, uno puede notar que 1 entre n más 1 al cuadrado es menor que 1 entre n por n más 1. Y esta serie esta converge. ¿Converge por qué? Es la serie que vimos que es telescópica, que era convergente en la clase anterior. ¿Sí? Entonces, podemos decir que esta serie es convergente y aunque no es de mucha información, también podemos agregarle que está acotada por la otra, ¿verdad? Entonces, aquí vemos también es una cota superior de las sumas parciales, entonces cota superior del límite. Y entonces eso nos garantiza automáticamente, si ustedes recuerdan, esta de aquí converge a 1, nos garantiza que esta serie es a lo sumo 1, no puede ser más grande que 1. ¿Sí? El contrario de esto nos dice que si la serie esta es divergente, entonces la serie de los B sub n es divergente también. Entonces también tenemos que si A sub n, n en n, B sub n, n en n, son sucesiones de términos positivos, y A sub n, n en n, perdón, la serie, no esta. Diverge. Entonces, la de los B's también diverge. Diverge. Y es básicamente la contrapositiva de la anterior, ¿verdad? Porque si fuera convergente, los A sub n convergen. Ay, me faltó la hipótesis adicional. La hipótesis adicional era que A sub n es menor o igual que n, tal que A sub n menor o igual que B sub n para todo n, n, y la serie de los A sub n es divergente, entonces la de los B sub n también va a ser divergente.
Entonces, hay una notación que no vamos a estar usando tanto en el curso, pero voy a aprovechar para introducirla. Y es la siguiente. Si AN, N en N y BN, N en N, son dos sucesiones, escribimos que A sub n es O grande de B sub n. Pues aquí puede venir entre paréntesis la sucesión, o no es necesario que venga, perdón, entre llaves, no es necesario que venga entre llaves, pero podría ser entre llaves. Esto es AN es O grande de B sub n si existe una constante C en R tal que A sub n en valor absoluto es menos o igual que esta constante por B sub n para todo n. Esta O grande en realidad está definida en funciones también. Es el mismo concepto. La O pequeña es que es despreciable respecto a la otra sucesión. La O grande quiere decir que hay una constante que nos va a dar una cota de la siguiente. Entonces vamos a dejar esto como corolario. Si sumatoria de A sub n y Bn, perdón, si las sucesiones, si estas dos son sucesiones de términos positivos, tales que la sucesión de los A sub n es O grande de las de los B sub n y la serie de los B sub n converge, entonces la de los A sub n también. Bueno, ¿eso qué significa? Básicamente, si la sumatoria de los B sub n converge, si nosotros multiplicamos por una C, también hay convergencia, ¿verdad? Entonces, estamos usando, podemos quitar el valor absoluto porque estamos hablando de términos positivos. Y podemos usar el criterio de comparación, este que tenemos aquí. Pero podemos hacer algo mejor que este criterio de comparación. En muchos casos podemos decir, bueno, vea que está acotado por una sucesión, de términos positivos, digamos. O incluso podríamos pensar, bueno, luego vamos a ver qué pasa en términos negativos, o qué preguntas se hacen ahí. Pero ¿qué pasa si no necesariamente es más pequeño? O tal vez no es fácil determinar si es más pequeño. ¿Qué pasa
con la serie suma desde 1 hasta n, desde n igual a 1 hasta infinito, de seno de 1 sobre n. Pongámosle así. Vámonos con más interesante. Seno de n por n veces seno de 1 entre n cuadrado. ¿Será esta serie convergente o será divergente? Entonces, vamos a mejorar el criterio de comparación para un criterio de comparación que nos hable en el límite. Sean, entonces vamos a llamarle, este es, el anterior se llama el criterio de comparación, se conoce como el criterio de comparación, tiene dos lados. Aquí. Y vamos a hablar de ahora del criterio de comparación con el límite. ¿Sí? Nos dice lo siguiente. Sean A sub n, n en n, y b sub n, n en n, sucesiones de términos positivos. Y suponga que el límite de A sub n sobre b sub n existe. Que este de aquí es un valor L en R barra. Recuerden que R barra quiere decir admitimos el infinito, también admitimos el menos infinito, pero en este, en este caso t no va a ser negativo porque estamos hablando de sucesión de términos positivos. Entonces, vamos a tener tres casos. Si L es mayor que 0, pero menor que infinito, entonces las series sumatoria a sub n y igual a infinito de b sub n convergen o divergen juntas. Eso quiere decir una converge, la otra converge. Una diverge, la otra diverge. O sea, tienen el mismo comportamiento. Una converge y la otra diverge. Si una converge, la otra también. Si una diverge, la otra diverge. O sea, básicamente lo que esto nos dice es que B sub n se aproxima a L veces A sub n, ¿verdad? Entonces eso nos dice que básicamente estamos hablando de un múltiplo de la serie que tenemos, ¿verdad? Por lo menos cuando n es grande estamos hablando de un múltiplo. Si sabemos que si una serie converge y la multiplicamos por algún número, va a seguir siendo convergente, ¿verdad? Y podemos, bueno, reagrupar esto. Yo voy a ponerlo aquí. Podemos también reagruparlo para decir B sub n sobre L se aproxima a n, ¿verdad? Entonces, pues las dos van aplicando. ¿Qué pasa cuando es 0 o cuando es infinito? Si L es igual a 0,
Estamos diciendo básicamente que A sub n es O pequeña de B. Entonces lo que dice esto es que si L es igual a 0, la convergencia de los A sub n's, perdón, de los B sub n's, implica la convergencia de los A sub n's. Y análogamente, el converso es que si la de los A sub n's diverge, la de los B sub n's va a diverger. ¿Okay? Pero sí puede pasar que B sub n diverja y que A sub n converja. Eso sí puede pasar, ¿verdad? Incluso en el criterio de comparación. Y el caso de infinito es exactamente lo contrario. Si L es más infinito, bueno, es lo contrario porque si le damos vuelta a los términos, básicamente B sub n sobre A sub n converge a 0, ¿verdad? Entonces tendríamos lo contrario, la convergencia de los A sub n's implica la convergencia de los B sub n's. Sí, hagamos la prueba del primero. Este es el caso. L entre 0 e infinito. Tome un épsilon mayor que 0, tal que L menos épsilon sea mayor que 0. Es lo único que vamos a pedir. Entonces, sabemos que existe un n grande, tal que, pongámoslo así, A sub n entre B sub n es menor que L más épsilon y es mayor que L menos épsilon. Que esto es lo mismo que decir que L menos épsilon por B sub n es menor que A sub n, menor que L más épsilon por B sub n. ¿Okay? Entonces aquí hay dos cosas que probar. Vean que si esta suma converge, la de los bn's, converge, y aquí podemos empezar la suma desde n igual a un n grande hasta infinito, porque podemos cortar los primeros términos, no pasa nada. Entonces, esta parte que está aquí, tenemos el criterio de comparación multiplicando por un L más épsilon, ¿verdad? Bueno, hagámoslo en dos pasos. Tenemos que esta serie, L más épsilon, B sub n converge, y como esta cota, la de los A sub n's, implica que lo de los A sub n's converge. De nuevo, empezando en un n grande, pero como estamos cortando los primeros términos, el comportamiento es el mismo. Entonces, si B sub n converge, A sub n converge. Y aquí este viene. Y si A sub n converge, igual que el anterior, pero usando más bien este que está aquí, podemos decir que la sumatoria desde n igual a n hasta infinito de A sub n, pero voy a dividir entre L menos épsilon, y aquí es importante que es un número positivo, está fijo, épsilon está fijo en este momento, y este va a ser un positivo, estamos dividiendo, y este de aquí nos dice que A sub n sobre L menos épsilon es mayor que B sub n. Entonces, usando el criterio de comparación, esto nos va a decir que
P sub n converge. ¿Okay? Este viene del rojo. Y ese es el criterio de comparación con el límite. ¿Qué pasa cuando L es 0? Cuando L es 0, el problema es que no importa cuál epsilon pongamos aquí, tenemos un número negativo, ¿verdad? Vamos a tener un número negativo y como ya la sucesión no es de términos positivos, pues ya no podemos garantizar el criterio de comparación. Pero la parte anaranjada, que dice un L más epsilon, sería 0 más epsilon, ¿verdad? Es un número positivo. Quiere decir que esta primera sí se cumple. La convergencia de los B sub n implica la convergencia de los A sub n. Eso es cuando L es igual a 0, sí se mantiene ese lado anaranjado, pero no el rojo. Teníamos una subserie pendiente, ¿verdad? Y entonces lo que uno puede ver aquí, recordemos que seno de x se parece a x, ¿verdad? Entonces seno, cuando x está cerca de 0, eso es importante, seno de 1 entre n cuadrado se parece a 1 entre n cuadrado, y entonces n por seno de 1 entre n cuadrado se parece a n por un n cuadrado. O sea, 1 entre n. 1 entre n. O sea, esto es lo mismo que decir que si uno agarra n veces seno de 1 entre n cuadrado y lo dividimos entre 1 entre n, esto es lo mismo que n cuadrado por seno de 1 entre n cuadrado, esto sabemos que converge a 1, que es diferente de 0. Bueno, igual solo nos interesa un caso aquí. Entonces, nosotros sabemos que como la serie armónica diverge, entonces la serie que tenemos aquí también. El poder de comparación con el límite es que si nuestra sucesión se parece a alguna que nosotros conocemos, nosotros podemos reemplazarla. Si está cerca de esa que nosotros conocemos, podemos reemplazarla y decir, bueno, entonces como esta sucesión, esta serie, sabemos que es convergente o sabemos que es divergente, concluimos que la que tenemos en la mano tiene el mismo comportamiento. Hablemos un momento de otra serie, que se conoce como la serie armónica alternada. La serie alternada es porque cambia de signo. De hecho, más 1. Más 1 sobre n igual 1 hasta infinito. Esta serie converge. Resulta que la serie, si nosotros le ponemos un signo, menos 1 al n más 1 a la alternada, tenemos convergencia. Si le quitamos este menos, pasamos a la armónica que es divergente. Entonces, los criterios de antes nos sirven para series con términos positivos y los términos positivos van a aparecer mucho. Pero vamos a diferenciar la convergencia entre la convergencia con valores absolutos o convergencia sin valor absoluto. O sea, básicamente una convergencia en la que tengamos que cancelar para converger. Entonces, antes de entrar a la convergencia, vamos a hacer un par de definiciones, una definición. Entonces, sea A sub n, n en n, una sucesión, decimos que la serie n igual a 1 hasta infinito converge absolutamente
Sí, poniendo valores absolutos, obtenemos convergencia. ¿Ok? O sea que esta serie de arriba, armónica alternada, no hemos justificado la divergencia, la convergencia, pero asumiendo que converge, no es absolutamente convergente. No satisface esta definición. Entonces, le vamos a poner un nombre diferente a las series que no tienen este comportamiento. Si tenemos una serie, a su n, converge, pero no converge condicional, no converge absolutamente, decimos que esta serie converge condicionalmente. Entonces, esta de aquí, la serie armónica alternada, converge condicionalmente. Pero, bueno, pongamos un ejemplo de una serie que converge absolutamente. Por ejemplo, si yo agarro sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 menos de menos 1/2 a la n. Si nosotros ponemos valor absoluto, tenemos 1/2 a la n, ¿verdad? Y esta sí converge, o sea que esta converge absolutamente. Entonces, ¿cuál es esta diferencia de converger condicionalmente y converger absolutamente? ¿Okay? Básicamente, lo que va a ocurrir aquí es que hay una convergencia que es que estamos sumando términos tan pequeñitos que al sumarlos vamos a acercarnos a algún valor, vamos a converger sumando porque estamos avanzando muy, muy poco. Sin embargo, hay otras sucesiones en las que los términos no son tan pequeños, o sea, si van para cero, porque siempre es una condición que haya para cero, los términos siempre van a ir para cero, pero no lo suficientemente rápido como para crear convergencia, sino lo que crea convergencia es que vamos saltando izquierda, derecha, hasta acercarnos a algún valor. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué la serie menos 1 a la n, menos 1 a la n más 1 sobre n converge? No hemos respondido eso. Lo vamos a responder en la próxima clase.